noches, querida gente. Bienvenidos un domingo más al programa Callback Televisión. Buenas noches a España y buenas tardes a toda Hispanoamérica. Y vamos a presentar ya sin más a un invitado que ya es veterano en este programa. Estuvo con nosotros hace un año hablándonos del COVID. Voy a presentarle. Adelante, Juan Carlos. Un verdadero placer volver a estar contigo, caballero. Para nosotros es un placer. Digo para nosotros porque Poli no sé dónde se ha metido, debe de estar a punto de aparecer. Esperemos que esté bien. Y nada, Juan Carlos, cuéntanos un poco, recuérdanos un poco en qué, a qué te dedicas. Eras profesor de educación física, creo, y de baloncesto también, y un montón de cosas, escritor y periodista. Bueno, tampoco me subas tan arriba, ¿eh? Una cosa es los estudios que uno tiene y otra cosa es a lo que se dedica realmente. Yo ahora mismo pues tengo varias ocupaciones, entre ellas trabajo por las mañanas en una granja, por las noches hago la radio, Mundo Insólito Radio, y por las tardes doy clases de ajedrez en varios municipios. Luego, pues evidentemente la lectura es un vicio que uno tiene desde que se acuerda y evidentemente pues hemos tenido la osadía y el atrevimiento de poder también escribir algunas obras literarias. Pues yo cuando he estado estudiando sobre tu vida me quedé muy sorprendido de que habías escrito un montón de libros y de hecho te mandé un mensaje para que me lo confirmaras. Y así fue. ¿Cuántos libros has escrito? Bueno, escritos y publicados, ¿quieres decir? Sí. No, y publicados y que ya están fuera de circulación. Me refiero a todo. Realmente tampoco son tantos, son unos 6 libros, 7 libros publicados y escritos, contando los que están fuera ya que ya no se pueden adquirir. Pero bueno, son experiencias que uno va viviendo y básicamente desde que empecé con el primero al último que se ha escrito ahora y 3, como ya te he comentado antes de empezar el programa, que teníamos en proyecto para este año, pues esa evolución es fundamental. A mí me parece muy interesante todo lo que se evoluciona en este sentido a la hora de escribir. No se escribe igual ahora que cuando se empieza a escribir el primer libro, por lo menos yo. Me imagino que muchos escritores también tendrán esa evolución a base de esa experiencia que adquieren con esas obras escritas. Yo escribí uno hace 3 años, ahora estoy terminando ya el segundo y desde luego lo que tú dices tienes toda la razón, que no se escribe igual el primero que el segundo. O sea, es totalmente diferente la forma de afrontar el segundo libro que la que tenías al afrontar el primero. Hombre, la forma, la actitud y la experiencia, evidentemente. Exacto, y la experiencia precisamente cuando hablas con las editoriales, con los que te van a publicar, con todo esto también es otra forma de ver el contenido. Hombre, es que no lo mismo. Lo que tú piensas, yo siempre lo digo, lo que uno piensa y quiere crear mentalmente hablando no es lo mismo que lo que plasmas dentro de un papel con un bolígrafo, para que nos entendamos. Es muy, por lo menos para mí lo ha sido así, muy complicado y muy difícil crear, exponer dentro de un papel lo que tú piensas. O puedes hablar, tampoco es lo mismo hablar, expresarse, que escribir. Para mí es muy complicado, o ha sido muy complicado hasta hace prácticamente nada. Evidentemente uno aprende y evoluciona en este sentido y parece ser que cada vez le sale de una mejor manera. Pero tú tienes unas ideas dentro de tu cabeza, tienes unos pensamientos dentro de tu mente y lo quieres expresar en papel para que los demás vean y entiendan o lean lo que tú quieres expresar, y es muy complicado, ¿eh? No es lo mismo hablar que escribir, porque luego a la forma de interpretarlo según lo están leyendo igual se puede dar lugar a error de lo que tú quieres decir a lo que los otros están leyendo e interpretando con esa lectura. Sí, es totalmente cierto. Tienes toda la razón en esto que acabas de decir. Y nada, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te llevó a interesarte a ti por los temas del misterio? Yo siempre digo que, o por lo menos en mi caso, o lo que yo creo, es que el misterio te persigue a ti y es por eso que tú vas con el misterio.
Hay gente que a lo mejor no, pero yo personalmente el misterio es una cosa que me ha perseguido desde mi más tierna infancia, por lo que sea, ¿no? Porque uno se va planteando preguntas sobre determinadas circunstancias que van pasando, cosas que oyes, que otra gente cuenta mayor, que va contando a otras personas mayores, y tú te vas cuestionando, planteando esas cuestiones, esas incógnitas del por qué suceden estas cosas, qué explicación puede haber, buscas razonamientos lógicos humanos, también teniendo en cuenta la edad que tienes en cada momento, porque no es lo mismo escuchar una experiencia supuestamente paranormal con 6 años que escucharla con 40. Evidentemente, el razonamiento de una persona de 40 años supuestamente es muy superior al de un niño de 6. Pero esas cuestiones, pues a mí me intrigaban y a mí me daban por investigar y por preguntar. Yo era muy curioso, siempre he sido muy curioso. Entonces, cuando un tema me interesa, lo intento estudiar en profundidad para sacar la lógica humana si la hay, y si no, pues buscar otras alternativas que pudieran dar explicación a esos fenómenos que no se entienden fácilmente. Y con las conspiraciones, ¿qué tal nos llevamos? El tema de las conspiraciones es un tema muy profundo porque, claro, cuando hay determinadas versiones oficiales en este sentido y las líneas oficiales quieren menospreciar a aquellas personas que argumentan de una forma, entre comillas, científica, yo hablo de conspiraciones profundas, no de esas conspiraciones que se salen fuera de la lógica humana común, ¿sabes? Entonces, la línea oficial tacha de conspiranoico a aquel movimiento, a aquellas personas que tienen la capacidad de discrepar, de disentir y argumentar en contra de lo que ellos están manifestando. Entonces, la mejor manera de contrarrestar la línea oficial a esta otra línea que te estoy diciendo es poniéndoles en evidencia y vilipendiándoles de alguna manera dicha. La mejor manera es desacreditar a esa oposición, a esa línea disidente, entre comillas, que te está diciendo que lo que tú estás haciendo no es correcto o no debería de ser así. ¿Sabes? Eso es lo que pienso de las conspiraciones. O sea, hay conspiraciones que son conspiraciones en el sentido de esa manipulación que tienen determinadas personas para tener, por ejemplo, por poner un ejemplo, para tener una determinada audiencia y sacar un determinado beneficio, que son conspiraciones inventadas, ideadas precisamente para profundizar en esta parte que te he dicho. Y luego están las otras conspiraciones que son llamadas conspiraciones por aquella línea oficial que no le interesa que la gente escuche lo que esta otra parte, también científica en muchos casos, quiere exponer para debatir o para quitar o para negar de una forma científica la versión oficial que están exponiendo. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí, 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 sí. Pues bueno, pues y vamos a temas concretos. El otro día en una pequeña reunión que tuvimos hablabas que, por ejemplo, no te llevabas bien con lo que decían los contactados. No es que no me lleve bien con los que decían, no me llevo bien con las exposiciones que tienen determinada gente que Sí, dice haber sido. no he podido terminar. Sí, bueno. A ver, yo. Es que el tema ufológico es un poquitín complicado y hay que cogerlo con muchas pinzas. No solamente el tema ufológico, también el paranormal hay que cogerlo con muchas pinzas, dependiendo también de la persona o las personas que estén argumentando determinadas circunstancias. Yo siempre lo he dicho, estoy convencido, soy creyente en este sentido, de que es demasiado egoísta pensar que el ser humano es el único ser, entre comillas, inteligente que habita el universo. O sea, para mí es demasiado egocéntrico y egoísta. Seguramente que fuera del planeta Tierra y fuera del sistema solar habrá seres, no tienen por qué ser iguales que nosotros, pero puede haber vida distinta basada en otro tipo y con una inteligencia muy superior a la nuestra. ¿Por qué no? Lo que ya discrepo es esa visita que afirman, por ejemplo, creo que lo comenté contigo también en privado, en el área 51 con aquella ovni que supuestamente se estrelló contra el planeta. Son cosas que a mí me salen de la lógica común general, que todo el mundo puede llegar a entender. Una nave que tiene la capacidad, estamos hablando, fíjate, de hace más de 70 años, una Sí. nave que tiene la capacidad de poder atravesar el universo a una velocidad de años luz, o vete tú a saber qué velocidad tienen, atraviesa la atmósfera terrestre, que ya sabemos lo complicado que es, y llega al planeta Tierra,
y se Y estrella. se estrella, sí. Pero no solamente se estrella, es que luego tú la ves y es de hierro. Sí, 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 sí. O sea, son cosas que a mí me llaman mucho, o como aquellos contactados que dicen, yo he estado en investigaciones de estas, en grupos donde había una persona que supuestamente era contactada con un determinado ser extraterrestre, el cual le transmitía un mensaje que era súper beneficioso para la humanidad, teniendo en cuenta lo desastroso que somos los seres humanos para con nosotros mismos, que en esto último estoy de acuerdo. Pero si hay un peligro evidente que el ser humano va a hacer contra su propia especie y contra todo el planeta Tierra, yo creo que los seres estos supuestos extraterrestres no te van a venir a ti, que vives en el monte alejado de la mano de Dios, a decirte que avises y que mandes mensajes. Yo creo que ellos serían los primeros, y hoy en día con la comunicación que hay, serían los primeros en divulgar mundialmente hablando y a través de todos los medios que o cambiamos nuestra forma de ser y de estar para con nosotros mismos y para con el planeta, o vamos automáticamente a la autodestrucción. No sé si me estoy explicando lo que te digo. Sí, 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 perfectamente. A ver, me ha parecido que estaba Poli aquí, pero se ha desconectado. No sé, necesitarán conectar su micrófono. Bueno, a ver, Poli, te voy a conectar a ver si puedes salir. Pues no lo puedo. Igual ha tenido un fallo de conexión de internet. Sí, ha salido hasta unos segundos y ha vuelto a desaparecer. Pues bueno, vamos a esperar un poco más a ver si vuelve a aparecer. Pues es muy interesante lo que estás diciendo sobre el fenómeno de los contactados y sobre el accidente de Roswell. A mí siempre me ha llamado la atención las fotografías de Roswell que salieron con una especie de vigas de un material ligero escritos con una escritura muy rara y que decían que no pesaba y no sé, muy extraño todo. Muy... Hombre, yo tengo una teoría en ese sentido, que no sé si será cierto o será fruto de la imaginación, que también puede ser, que aquello pudiera ser una especie de experimento militar del momento, fracasado, y lo intentaron enmascarar de esta forma. Yo me parece que pudiera ser así, no lo sé. Pues no tiene sentido que, por ejemplo, la ufología vaya evolucionando, los aparatos que se van viendo a nivel mundial, que yo no digo que haya gente que tenga experiencias reales, esto yo no lo estoy negando, pero que todo el mundo tenga experiencias, hay que cuidadito con esto. Las experiencias ufológicas han ido evolucionando en sentido de la tecnología que el ser humano ha ido experimentando. No son los mismos los aparatos que supuestamente se observaban hace 70 años que los que se observan hoy en día. Exacto. A mí me da que pensar que esa evolución no terrestre vaya en el mismo sentido que la evolución terrestre. No sé si me explico. Exacto. Vamos a ver si Poli nos escucha ahora. Adelante, Yo los Poli. escucho perfecto, chicos, ¿eh? Vale, ahora te vemos. Ahora ya te vemos. Sí, sí, porque como había cambiado el conector de la cámara. José, ¿qué hora hay en España ahora? Las ¿Es una 10 hora antes? No, una hora más tarde. Las Es 10 una y hora más tarde que 19. ayer, sí. Ah, está bien. 10 y 19. Está bien. Por eso yo dije conectarme a las 5, porque pensé que a las 6 comenzábamos, por eso. Bueno, De ahí eso. vino mi confusión. Y bueno, ya estamos transmitiendo la radio, ¿eh? Así que muy buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo andás? Pues aquí ya llevamos un buen rato esperándote. Pero coño, se me adelantaron. Salafranca, avísame los cambios de horario, por favor. Sí, te avisé ayer, te avisé antes de ayer. Pero te he avisado esta mañana. Sí, pero igual, hasta que uno se acostumbra con estos cambios nuevos. Por lo menos acá en Argentina no es tanto cambio de horario como tienen ustedes, o como otros países como Chile, ¿no? Que varias veces en el año se lo van cambiando y uno se pierde. Aquí es que en España nos aburrimos mucho. Sí, ya sé. Ya lo sé. Bueno, ¿de qué están hablando? A ver, póngame un poco en autos. Bueno, pues hemos estado hablando de lo que era el fenómeno de los contactados, por lo que estuvimos hablando el otro día. De hecho, estábamos hablando ahora todavía sobre los contactados y sobre los avistamientos y sobre todo sobre lo que hablamos el otro día cuando tuvimos la reunión y decía Juan Carlos que tenía sus reservas con ese asunto. Y
y bueno, habíamos estado comentando también sobre su trabajo, sobre varios temas, y ahora recién entrábamos a profundizar en el asunto que nos ocupará hoy. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, el caso más intrigante que has investigado tú y que has dicho, con este caso no tengo por dónde cogerlo para resolverlo. ¿Has tenido alguno o lo tienes todavía? Hay muchos casos, pero uno que me llamó mucho la atención por la circunstancia que te voy a contar fue cuando hicimos una de las primeras investigaciones que hicimos a nivel psicofónico, que la iniciamos en Belchite, que tú lo conoces bien seguramente. Sí. Ahí me llamó mucho la atención porque eran grabadoras aquellas de, ¿sabes? De las de cinta, de las de toda la vida, no como ahora que ya tenemos MP3 y todas estas historias. Y una de las grabaciones que conseguimos en aquel Belchite, que fue muy curioso, duraba 3 minutos, unas grabaciones donde se oían bombardeos, niños, niñas, mujeres gritando, como que estaban en una especie de guerra donde que estaban cayendo bombas de la época, evidentemente, y la gente huía por las calles aterrorizadas por lo que les estaba cayendo. Y esa grabación nos duró 3 minutos. Fue muy curioso. Ahí, personalmente, ya te digo, fue tremendamente inquietante en el sentido de que conseguimos un montón de ellas. Pero esta duró 3 minutos. Yo no creo que... No lo sé. A lo mejor sí lo hay. Yo no creo que haya ninguna grabación psicofónica que dure tanto tiempo como esta. Pero lo curioso de todo esto, porque bueno, de aquí nos fuimos a Bilbao, de Bilbao nos fuimos a Barcelona, bueno, que hicimos un recorrido a lo largo de toda España en una investigación psicofónica que duró bastante tiempo. Tuvimos suerte en el sentido de que teníamos poder económico para poder realizarla. Pero cuando volvimos a nuestras casas, yo que soy o era el informático de entonces, para que me entiendas, pues empecé a pulir todas aquellas grabaciones, a sacar, bueno, ya sabes, ¿no? A pulirlo para descartar determinadas circunstancias que pudieran haber sido recogidas en esas grabaciones y que pudieran perturbar la realidad de lo que se había obtenido. ¿Qué es lo que pasó? Que una vez que estaba todo pulido y lo grabamos en unas cintas de casete nuevas, las guardé en el ordenador y en 2 cintas de cassette, ¿sabes? Curiosamente, sin saber cómo ni por qué, de un día para otro desaparecieron. Desaparecieron todas. O sea, se borraron, no lo sé si se borraron, pero desaparecieron todas. De las 2 cintas que grabamos, más lo que estaba almacenado en el ordenador que tenía yo entonces. Esto es lo que más me llamó la atención, no los registros, porque ya sabemos que los registros pueden ser perturbaciones o interpretaciones de determinados sonidos que nosotros no somos capaces de captar en ese momento, ¿vale? Entonces hay que hacer ese filtro, pulirlo todo bien y luego llegar a la conclusión de lo que se ha obtenido es una anomalía que no puede ser explicada humanamente hablando. Que nosotros lo conseguimos, ya te lo digo. Esta que te estoy refiriendo, que es la que a mí me alarmó mucho, duraba 3 minutos. Bueno, pues todos los registros de todas esas grabaciones que hicimos en esa investigación, todos, absolutamente todos, de la noche a la mañana, desaparecieron de las 2 cintas que yo había grabado y del ordenador donde lo tenía almacenado. Ahora vais y me lo contáis. ¿Qué pasó ahí? Sí, pero qué buena pregunta. Totalmente, sí. Porque está bien, de un equipo se puede borrar, se puede demagnetizar o magnetizar la cinta y chau, pero lo que está digitalmente en la computadora, aunque sea en archivo WAV, se tenía que haber mantenido. Pero hay muchos investigadores, a nosotros también nos pasó, ¿no? Nos pusimos a hablar en un programa en vivo sobre temas paranormales y se me empezaron a mí a cerrar y abrir las ventanas en la computadora sin tocar el teclado. Y esto no fue una chiripiorca que la computadora ni nada. Terminamos de hablar del tema y volvió todo el estado anterior. Y hay gente que se le ha quemado la computadora, haciendo análisis de psicofonías y demás. Yo recuerdo, fíjate, perdona un momento, yo recuerdo en una experiencia de Ouija, en la que yo no participaba, pero sí que fue muy curioso porque había un grupo de personas haciendo una Ouija y había
un transeúnte, para decirlo de un modo fino, que era canario y se metió allí dentro del lugar hablando con la gente que estaba allí, estaba en un sitio sentado y este hombre iba haciendo preguntas y la gente que estaba dentro de la Ouija pues le iban contestando y curiosamente o aparentemente, según decía este hombre, todo lo que estaba saliendo en esa Ouija era correcto a las preguntas que, o sea, contestaba correctamente a las preguntas que aquel hombre le estaba haciendo. Pero esto no es lo curioso. Lo curioso es que de repente, sin saber cómo ni por qué, esto sí que es muy llamativo, las puertas y las ventanas de aquella sala se empezaron a abrir y a cerrar de golpe. Pero no una vez, sino se abrían, se cerraban, se abrían, se cerraban, las luces se apagaban y se entendía. Ah, buenísimo. Fue una cosa extraordinaria. Bueno, ¿te imaginas que salimos todos de allí y cuanto más rápido mejor? Sí, yo hubiera hecho lo mismo, Sí. A los bastonazos limpios con mi bastón verde y salgo corriendo. Bueno, pues salimos todos de allí y aquello se paró. Ostras. ¿Qué pasó? Sí. Pues vete tú a saber lo que pasó, pero que fue extraordinario, segurísimo. ¿Que no tiene explicación? Yo creo que no la tiene. Bueno, desde luego es un caso llamativo y el que has contado antes de Belchite también son dos casos que se merecen estar en un libro de estas cosas. No me des ideas. No, pero por ejemplo, uno viviendo acá en América Latina, tantas cosas que uno escuchó de Belchite, pero ¿qué tendrá de atractivo Belchite? Yo no sé, cuando veía no me acuerdo de haber visto alguna imagen de pues lo yo que te era lo voy Belchite, te lo voy a resumir, alrededor de 7.000 muertos. No, está bien, me imagino que en la Guerra Civil Española, todo eso ha habido mucho desastre, de eso no me cabe ninguna duda. Pero independientemente de eso, no sé si Belchite tiene zona turística, si tiene playa, no conozco. No. Tengo información de cómo es Belchite. Claro, tienes que tener en cuenta que estamos hablando de Belchite el viejo, que al lado está Belchite el nuevo. Me la quieren complicar, Claro, no, es que ahora es así. Yo no es una cosa que me estoy inventando. Entonces, el Belchite viejo, que es el que estamos hablando, donde se producen determinados fenómenos, ahora mismo está cerrado. Tienes que pedir permiso para entrar. Cuando nosotros hicimos la investigación, podías entrar libremente. Lo que pasa que todavía se podía, claro. Claro, ya sabes que la gente, pues hay gente que va con respeto y hay gente que va pues a lo que puede. Y entonces maltrataban las cosas, fueron también llevándose, porque es un pueblo, me llamó mucho la atención en el sentido, no solamente por las construcciones religiosas que tiene, sino por las construcciones de todas las casas. Se veía que era un pueblo con dinero, porque todas las casas estaban hechas de ladrillo, no de adobe, para la época. Sí. Entonces, mucha gente fueron allí para hacer construcciones nuevas suyas y se llevaban los ladrillos macizos de la época que estaban hechos en ese pueblo. Y esto fue una de las causas por el cual ese pueblo le cerraron y ahora necesita pedir permiso para entrar. ¿Vale? Pero no es un pueblo ni está en el mar, ni... Pero vamos, que yo pienso que era un pueblo con bastante riqueza en este sentido que os acabo de contar. Sí, está como unos 60 kilómetros de Alcañiz, o sea que está muy cerca. No está lejos. No, está relativamente, bueno, relativamente no, está cerca, está muy cerca, está a menos sí, más o menos media hora, 40 minutos de auto. Sí, sí, más o menos ese tiempo. Sí. El pueblo viejo se ve desde la llegada a la carretera, que la llegada a la carretera por donde nosotros venimos es una llegada en alto y el pueblo se ve abajo y la verdad es que es muy impactante ver las ruinas desde... Que como si fuera un valle. Sí, es una especie de valle, pero está un poco más alto que el Pueblo Nuevo. Sí, está más alto que el Pueblo Nuevo, sí. Eso es verdad. Lo que pasa es que fue un punto muy céntrico donde hubo una batalla donde masacraron a muchísimas personas. Sí, porque allí los aviones bombardearon sin conocimiento. Y me da igual de que fueran de un bando como de otro. Allí no hubo, totalmente. No hubo control. Las pérdidas humanas. Luego hay otra experiencia, si me permitís, que me estoy acordando ahora, que le ocurrió a dos amigos míos, que uno de ellos ya falleció, por desgracia,
En Montserrat, en la montaña de Montserrat, la famosa montaña de Montserrat, se fueron allí a hacer una investigación también parafónica y se quedaron alojados, tuvieron que esperar no sé si 7, 8, 9 meses porque aquello estaba muy solicitado y se quedaron alojados allí en la misma montaña de Montserrat, ¿no? Y en una de las rutas que hicieron, según contaban ellos, se fueron a ver pues San Joan, San Jeroni, bueno, todos los monumentos que hay allí eclesiásticos y tal, lo recorrieron todo y se fueron a San Jeroni, al mirador, que es donde supuestamente se hacía una especie de reunión mensual para ver determinadas fenomenologías ufológicas. Pero ellos no vieron nada. Entonces estaban de regreso, se habían pegado una paliza todo el día ese porque habían hecho varias rutas y esto ya era de noche. Y a la vuelta, que ya estaban regresando desde San Jeroni hacia abajo, hacia donde tenían las habitaciones, pues de repente tenían unos teléfonos, pues te estoy hablando a lo mejor del año 2007, por ahí, fíjate los teléfonos móviles que había en aquel entonces, nada que ver con lo que hay hoy en día, y venían con el teléfono móvil y con unas linternas. De repente las dos linternas se les funde, o sea, se quedan sin pilas, se les apaga, y vale, no, pues una cosa que puede pasar, pues puede pasar. Y sacaron los móviles y les encendieron, porque aunque no tenían linternas como tienen hoy en día, tú dabas al móvil y había claridad y tú podías ir viendo por dónde pisabas porque ya, te digo, estaban bajando y ya estaban llegando al lugar donde tenían ellos la habitación cogida. Pero qué casualidad que los dos móviles en ese momento se quedaron sin batería. Fue una cosa muy curiosa, en el punto donde estaban, ¿eh? No pasaba nada porque había una luna llena ese día, bastante clara, había bastante visibilidad y ya estaban pues a unos 200 metros del lugar donde tenían las habitaciones, como he dicho. Pero ¿qué pasó? Según estaban llegando hacia ese lugar, de repente se encuentran con un lobo de frente que le enseña los dientes. El lobo no dijo ni guau, pero sí que les enseñó los dientes en plan agresivo, ¿no? ¿Y qué hicieron estos dos? Pues como pudieron, se dieron la media vuelta, hicieron todo el recorrido al revés, a oscuras de noche. Ya os he dicho que hay mucha claridad porque había luna llena, pero no es lo mismo ir con la linterna que ir con la claridad de la luna. Veían bastante bien, pero bueno, tuvieron sus problemas para volver. Y después de la paliza que habían dado durante todo el día, tuvieron que hacer 6 kilómetros de recorrida de vuelta por el otro lado. O sea, se fueron por San Jeroni y volvieron por San Joan. Luego desde San Joan creo que bajaron hacia la Santa Cova y luego ya se dirigieron hacia las habitaciones. Bueno, cuando terminaron de dar la ruta, llegaron, bueno, desarmaron los móviles, la batería estaba completamente agotada, pero lo curioso de las linternas es que la bombilla estaba fundida, estaba negra, se había quemado. Las pilas estaban agotadas y la bombilla se había fundido, se había quemado, como si hubiera recibido una fuerte descarga de electricidad. Claro. Son las bombillas. Y otra cosa muy curiosa, es que en la montaña de Montserrat no hay lobos. ¿Cómo se encontraron con ese lobo? Si no hay. Sí. Es cierto que no hay lobos. No hay lobos, no. Luego se enteraron después de que no había lobos. ¿Cómo se encontraron con ese lobo? A escasos 100 metros de la llegada hacia donde tenían sus habitaciones. Bueno, pero también ha pasado, ¿no? Que muchos investigadores han ido a lugares, cementerios, lugares complicados, y se les ha aparecido un lobo o una especie de zorro que después o desaparecía o lo veían físicamente y después no tenían explicación porque en ese lugar no había ese tipo de animales. Ha pasado en muchas oportunidades eso. Sí, pero la pregunta es, ¿qué pasó? Porque se les acabaron las baterías de los móviles y las pilas de las linternas y las dos bombillas, como si hubieran recibido un alto porcentaje, de descarga. ¿Qué pasó ahí? Y luego el sentido del por qué se les aparece ese lobo ahí y les obliga a dar toda la vuelta. Yo no he experimentado nada en la vuelta de regreso, no experimentaron absolutamente nada. ¿Por qué les pasó eso? Eso es la pregunta, porque cuando una cosa pasa, habitualmente suele tener una explicación de por qué te ha pasado esto, ¿no? Pero es que ahí... En estos fenómenos ya sabes que es muy difícil a veces encontrar una explicación a
algunas otras veces no, pero normalmente es difícil encontrar una explicación Bueno, a todo yo esto. le voy a contar algo. Yo creo que, viste, que dicen que hay gente que es sensitiva para algunas cosas, otras que no. Yo en ese sentido creo que carezco del sistema nervioso porque no siento nada. Yo he subido al Cerro Uritorco acá en Córdoba, en la provincia de Córdoba, Argentina, donde teóricamente ahí suben y bajan ovnis, y yo nunca sentí nada. No vi nada, vi un ovni una vez, pero bueno, otro tema. Y en cuanto a estar en los cementerios y tener alguna experiencia, he tenido, pero no he sentido ninguna brisa, ni ninguna voz, simplemente he sentido la tapa de los nichos de cuerpo completo que se caía atrás mío. Hermoso. Bueno, Sí. pero eso también puede ser fruto de una casualidad. Sí, no sé. De una No cosa sé. circunstancial del momento. Eso también puede pasar. No tiene por qué Sí, ser una cosa me quedó extraordinaria. siempre la intriga porque estábamos nosotros solos con mi señora, yo le sostenía la escalera a ella para que deje las flores a su madre y a mi cuñada y a mi cuñado. Y bueno, en un momento se cayó la tapa y la tapa estaba fija, no estaba suelta. Eso me dijo ella. O sea, están los dos pernos, los dos tornillos de bronce que lo sostiene. ¿Cómo se cayó? No sé. Juan Carlos, ¿cuál es el caso más intrigante que has investigado y que todavía no has encontrado una explicación, aparte de estos dos que has contado? Pues si te parecen poco los dos que te he contado. No, te he dicho que aparte de estos dos, que si has investigado otro caso también. Nosotros hemos investigado muchos casos. Ahora ya no nos dedicamos a esas cosas. Y porque más y cuando empezamos con la radio hace casi 10 años y ya nos dedicamos a otras cosas, ya no vamos a hacer investigación de campo como hacíamos antes, pero fenómenos de este tipo hay muchísimos y sin explicación muchísimos, y algunos tan extraordinarios como los que te he contado y otros con menos, y luego hay muchos casos que se pueden explicar de una forma lógica humana sin ningún Por tipo de supuesto, problema. sí. Hay ¿En tu ciudad originaria donde naciste, ha ocurrido algo que te llame la atención? En todos los sitios ocurre algo que llama la atención. Estaba acordándome de un caso de un pueblo donde vivía hace muchos años, de una persona que en ese pueblo estaba durmiendo y de repente tiene una especie de duermevela, ¿vale? Se despierta. Esto que te despiertas un poquito, abres un poquillo los ojos, le cierras y te das la vuelta, ¿no? Pero ¿qué le pasaba a este buen muchacho? Pues que a los pies de su cama, era verano y estaba durmiendo encima de la cama, a los pies de la cama, cuando abre los ojos, ve a unos pequeños seres que le están como tirando de las piernas para afuera. Él sentía que le estaban tirando de las piernas para afuera, pero realmente había unos seres ahí que le estaban tirando. Cuando él se da cuenta de que hay una especie de... Él sentía que le tiraban, pero no que le moviesen. No sé si me estoy explicando. Sí. Como si, para que nos entendamos, como si le estuvieran sacando su otro yo que tiene dentro de su cuerpo para afuera. Él sentía que le estaban tirando, pero su cuerpo físico no se movía. Él fue consciente en ese duermevela, al girarse un poco la cabeza, se despertó, miró para abajo y vio que había unos seres ahí que le estaban tirando, como sacándole de su cuerpo. Cuando esos pequeños seres se dan cuenta de que ese chico estaba consciente y de que les había visto, automáticamente se caen hacia abajo. O sea, se filtraron por el suelo, según cuenta él, ojo, que yo no lo he visto, pero se filtraron por el suelo para abajo. Este chico se levantó, que estaba allí con la mujer se levantó y allí no había nada, evidentemente. Pero este vio como esos enanos, por llamarlos de algún modo, se hundieron hacia abajo, lo que él supuso que se filtraron a través del suelo. Una cosa extraordinaria, según su experiencia, ojo. Claro. Ustedes también han hecho muchas experiencias con la cámara especial esa. Con la cámara Kirlian. Exacto. Bueno, lo que pasa es que la cámara Kirlian tiene muchas dudas. Piensa que nosotros nos movemos por impulsos eléctricos. Entonces, evidentemente, cualquier movimiento que podamos hacer puede reflejar una determinada energía que aflora a través de nuestro cuerpo, ¿vale?
Nosotros hicimos una investigación de varios años también con una cámara Kilian casera que fabricamos nosotros, que todavía conservo, aunque no la uso, no sé si funcionará. Y luego hicimos una pantalla de visión directa, en la que lo único que tenías que hacer era apagar todas las luces, encender la cámara, poner la mano allí y automáticamente es cierto que se te veía esa especie de aureola alrededor de los dedos y de la mano. Porque con la cámara Kilian que nosotros teníamos, que fabricamos personalmente hablando, pues solo podíamos fotografiar pues un cacho del dedo índice, por ejemplo, la yema del dedo índice o del dedo pulgar. Pero con esa de visión directa, esa ya sí que es verdad que se veía pues prácticamente toda la aureola energética alrededor de toda la mano. Luego la interpretación, que eso es energía, pues ahí queda la duda, porque no se puede probar que lo que realmente ves a través de esa cámara sea la energía que tu cuerpo produce. Sí que es cierto que dentro de la investigación, cuando hacíamos varias charlas por ahí y hacíamos fotografías, sí que es cierto que dentro de esa energía que supuestamente rodeaba esa parte del cuerpo había determinadas anomalías, y a través de las entrevistas que nos hacíamos con las personas a las que le habíamos hecho la fotografía, había determinadas circunstancias en esa anomalía en determinados lugares de esa parte de ese dedo que implicaban que esa persona tenía una cierta enfermedad o un cierto déficit físico o cualquier circunstancia. Y eso sí que es cierto. Eso sí que es cierto, lo pudimos comprobar. Que había una persona que tenía determinada, por ejemplo, si tienes una aureola que te rodea toda la parte superior del dedo y ahí tienes un corte en esa aureola, qué casualidad que esa persona tenía una enfermedad, pues, o esa persona tenía un problema de cualquier circunstancia. Eso sí que fue muy casual y nos llamó mucho la atención porque parecía que había una relación directa entre ese déficit de energía con una determinada circunstancia física de salud de la persona. Sí, con alguna patología que tuviera la persona, claro. Sí, eso es. Eso sí que es cierto que nos llamó muchísimo la atención. Pero aún así, como yo siempre digo, cabe la duda y hay que preguntarse si podría haber una explicación científica razonable al respecto. Te hablo de lo de la cámara Kilian, ¿eh? Sí. ¿Y algún otro equipo fabricaron o tuvieron contacto ustedes para practicar en esos tiempos? Perdona, no te he entendido lo que has dicho. ¿Otros equipos que hayan inventado ustedes o que hayan probado en esos tiempos? No, nosotros no inventamos nada. No, ya sé. ¿De algún otro equipo que hayan probado para testear temas paranormales, solamente la cámara? No, bueno, luego hicimos también una especie de investigación ufológica, pero bueno, eso ya es otra cosa que hay que tratar con más cuidado, porque yo personalmente esas técnicas que se utilizaron para determinar o explicar determinadas circunstancias que se veían en el horizonte, en el cielo, pues a mí no me convenció. Entonces yo ahí yo no participo de eso. Sí que es cierto que había determinadas anomalías que se producían a través de ese invento, entre comillas, que se realizó, que no era un invento, era una copia de otra circunstancia de otras personas. Y sí que es cierto que cuando se producía determinadas circunstancias en ese invento, aparecían determinadas circunstancias en el horizonte. Casualidad, pues vete a saber. Pero a mí personalmente no me convenció mucho todo esto, ¿eh? De hecho, lo dejé muy claro en los informes que hicimos al respecto de que yo no estaba de acuerdo con que eso fuera producto precisamente de lo que se estaba utilizando. Pues ahora, a la que llevamos 45 minutos, Juan Carlos, hacemos una pequeña pausa para publicidad. Juanma viene al programa con una serie de preguntas para realizarte a ti. Con que voy a poner la publicidad y le daré paso a Juanma. Con que ahora en 50 segundos estamos de nuevo aquí. El libro que tiene en sus manos no es un libro de ficción. Trata la historia de un joven aficionado a la parapsicología, más en concreto al fenómeno OVNI, y de cómo se crea en Alcañiz un grupo para la investigación de estos fenómenos con más de 40 miembros. El libro está escrito en primera persona desde recuerdos y puntos de vista que no tienen necesariamente que coincidir con el del resto de protagonistas.
En él se van desgranando aventuras y desventuras que en realidad ocurrieron en el periodo de 1988 a 1991. Un libro para mentes abiertas que repasa la historia del CIFE, colectivo para la investigación de fenómenos extraños, el contacto y su andadura por el territorio aragonés y de cómo éste estuvo a punto de convertirse en una secta. Eso a todo, 3 trepidantes años con claros y oscuros que se recuerdan con cariño. Bueno, pues ya estamos aquí, ya está Juanma preparado con las preguntas del público. ¿Estás preparado, Juan Carlos? Sí. Pues venga, Juanma, dale con la primera. Hola, buenas noches, Juan Carlos, José Manuel Poli y a todos los oyentes de Radio Tiflo. Buenas noches. Buenas noches. Juan Carlos, ¿piensas que una falsa invasión extraterrestre llevaría a un férreo control de la humanidad? Yo pienso que si los extraterrestres tuvieran la capacidad y el poder de invadirnos, lo hubieran hecho, y si no lo han hecho es porque o no quieren o no pueden. Yo creo que más bien es lo primero, ¿eh? Sí, pudiera ser. Sí. Yo pienso en que si nos conocen como somos, se asustan y se van corriendo, pero bueno. También. Bueno, Juanma, dale con otra. Vale, Quiromante nos pregunta qué hacer contra el ataque a Londres. Ahí... De ajedrez, está hablando de ajedrez. Sí. Bueno, no, ya sé que está hablando del ajedrez. Bueno, si quieres jugamos una partida y yo se lo explico personalmente. Uy, No. Acá viene un desafío. No, hay contra el ataque de Londres, si se juega mal, por parte del ataque de Londres, hay un jaque mate en 9 jugadas. Aviso, navegantes. Está muy bien. Juanma, ¿otra? Sí. ¿Has tenido alguna experiencia personal bien paranormal o ufológica? ¿Te parece poca experiencia paranormal lo que vivimos día a día? Ufológica ninguna, pero experiencias paranormales hay muchísimas circunstancias a lo largo de nuestra vida que no tienen explicación normal o humanamente dicha. Entonces pudieran calificarse de anomalías, pero tampoco se puede determinar de una forma categórica que determinadas circunstancias que alguien vive a lo largo de su vida puedan ser anomalías paranormales, porque quién sabe si en un futuro la ciencia te puede dar una explicación lógica a esa circunstancia que tú has tenido en un pasado. Y en este caso me hace recordar al tal José Manuel Nieves de Cuarto Milenio, que se pega la vida negando las cosas y cuando sale algo nuevo, pues tiene que retroceder, retractarse de lo que dice y volver a dar la noticia. Es un tema que a mí me saca de mis casillas, pero bueno, no es capaz de decir posiblemente. No, es no. Para él es todo no, hasta que alguien que publica en Nature o Science o alguna revista de estas no saca un artículo sobre eso. Pero bueno, cada uno, José Manuel, está en su papel. Sí, eso desde luego, pero me pone de muy mala uva a mí el carácter de estas personas que no aceptan la posibilidad. Pero es que hay personas que no aceptan la posibilidad de muchas circunstancias a lo largo de toda la vida, no solamente en este plano paranormal que estamos mencionando. Hay gente que en el momento que tú le sacas de los establecimientos psicológicos que tienen organizados dentro de su vida, automáticamente lo desprecian todo y lo menosprecian todo, porque no tienen, por desgracia, pienso yo, la capacidad de poder reorganizar toda esa estructura mental que tienen. Si lo bueno en esta vida es equivocarse y aprender de que te has equivocado y escuchar a todas las personas lo que hablan y lo que dicen y lo que exponen, porque a lo mejor alguna de esas cosas que te están diciendo, exponiendo y argumentando te hacen cambiar tu forma de percibir que tenías sobre determinadas circunstancias, y lo que es más importante, puedes cambiar, tener la posibilidad y la capacidad de poder cambiar tu forma de pensar hasta ese momento, y también muy importante, no aseverarte nunca más en un pensamiento como el que has tenido, porque si has estado equivocado una vez anteriormente, ¿quién te dice a ti que lo que tú ahora crees que es lo correcto, en un futuro te demuestran que no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado y hay que escuchar siempre todas las argumentaciones, por muy descabelladas que nos parezcan, porque seguramente que en todo
todo lo que exponen de esa exposición, todo lo que exponen de esa conversación o ese razonamiento tan descabellado como te estoy diciendo, a lo mejor hay algo que es coherente y que te puede abrir una brecha dentro de tu pensamiento y de tu forma de ser. En este sentido, Juan Carlos, en 200 años que venís trabajando en la radio, investigando, siendo un divulgador de todo este tipo de cosas, ¿fuiste cambiando mucho tu criterio al respecto en muchas cosas del fenómeno? ¿O te has mantenido bastante fiel a tus pensamientos? Precisamente por eso te he dicho lo que te acabo de contar. Espera un segundo que terminamos con Juanma. Sí. Juanma, ¿tienes alguna pregunta más? Sí, ¿se ha practicado el aislamiento en zonas de investigación paranormales? Que si yo me he practicado el aislamiento en forma de investigación paranormales, es que es lo que tienes que hacer. O sea, tú cuando vas a investigar en algún lugar, lo que tienes que hacer es aislar todo ese lugar. Primero, hacer una fase previa de reconocimiento del lugar, tanto de día como de noche, para saber exactamente dónde estás, descartar determinadas circunstancias que pueden suceder a lo largo de todo ese tiempo que vas a estar allí para no dejarte influenciar en un futuro a la hora de que vayas a conseguir determinadas grabaciones, por ejemplo, las psicofonías, todo eso lo tienes que descartar. Tú tienes que investigar el lugar antes de hacer ninguna investigación y evidentemente tienes que aislar el lugar de todos los fenómenos naturales que se pueden producir en determinadas circunstancias. Porque si tú vas a hacer una investigación y pasa un animalito por allí que tú no le oyes, no le ves, y se queda registrado el ruido que hace el animalito para pasar, pues tú a la hora de obtener la grabación puedes interpretar que aquello es producto de una psicofonía paranormal, pero sin embargo es algo natural que tú no has sido capaz de visionar con antelación. Tú tienes que saber la fauna que hay allí, el tiempo que hay allí y todos los fenómenos medioambientales que se pueden producir para tú obtener. Yo te pongo el ejemplo podemos hablar de más ejemplos si quieres. Para tú, pues luego una vez que tengas el registro, si es que consigues algún registro en una grabación psicofónica en ese lugar, saber descartar muchas de las posibilidades que anteriormente has analizado y has estudiado. Por eso yo siempre recomiendo no ir a un lugar a hacer una grabación psicofónica el mismo día y a la misma hora y luego te largas. Si no conoces el lugar, no conoces lo que hay allí, no conoces el entorno, por lo tanto te puedes ver influenciado por circunstancias naturales que no has sido capaz de poder razonar porque no lo has estudiado, no lo has investigado. No sé si me explico. ¿Tienes alguna pregunta del doctor Denis Vázquez que veo aquí en el chat, Juanma? Es que no lo veo. Pues Denis no lo veo ahora mismo. Pues ya se la hago yo a Juan Carlos y muchas gracias por estar aquí, Juanma. A vosotros, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues te voy a hacer una de las preguntas que nos hacía el doctor Denis Vázquez, que decía que ahora hay estudios en Japón y Alemania donde se ha determinado una emisión de ondas que salen del ADN humano y se conocen como ondas FIR. Pero es que es lógico. O sea, nosotros, y él que es doctor lo sabrá mucho mejor que yo, nos movemos y producimos determinados elementos eléctricos. Somos vibración. Tenemos que tener en cuenta que como seres humanos que somos una especie de multiverso. No estamos compuestos de una única unidad y un pensamiento. Somos una especie de multiverso lleno de células, lleno de bichos, lleno de bacterias, lleno de circunstancias que nos hacen ser como somos. Somos un multiverso y dentro de ese multiverso hay movimiento. Y dentro de ese movimiento, evidentemente, pues se produce determinadas circunstancias energéticas. Es que es lógico para mí, o sea, no somos una unidad compuesta de un solo átomo gigantesco, no, o de una sola célula gigantesca, no. Somos un multiverso dentro de nosotros mismos, que no nos conocemos a nosotros mismos. Ahora tenemos la pedantería de intentar conocer lo que hay más allá del universo, pero para mí es bastante básico entender esto. Tú mismo no te conoces a ti mismo, o sea, con toda la evolución supuestamente que hay tecnológicamente hablando hoy en día, nadie es capaz de explicar lo que es el pensamiento. Que sí, que se produce tal, todo lo que tú quieras, pero nadie es capaz de explicar lo que es el pensamiento. Porque no hay algo físico que te lo explique. Las ideas que tenemos, ¿eso de dónde viene? ¿De las conexiones neuronales? ¿De dónde vienen tus pensamientos y los sentimientos que tienes?
Claro. Y esas percepciones que tienes que están fuera de tu cuerpo, porque yo creo que a casi todo el mundo le habrá pasado alguna vez que le viene una persona a la cabeza y automáticamente a los pocos minutos le llama por teléfono. Sí, sí. Eso yo creo que nos ha pasado, a mí me ha pasado, por ejemplo, eso. Por supuesto, sí, sí. O pensar en una persona que vive en una cuadra y justo pasa por el lado tuyo en la calle. Eso es. Yo creo que estas cosas, o a mí me pasó también una vez hace muchos años, estar en un lugar donde yo estaba convencido de que no había estado nunca y de repente por la calle por donde estaba andando aquello me sonaba más que conocido, incluso sabía lo que había a la vuelta de la esquina. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo se explica eso científicamente hablando? Para mí no tiene explicación. Entonces esas circunstancias son las que debemos de tener en cuenta a la hora de explicar determinadas experiencias que se tienen, porque no se sabe si esto que yo estoy explicando ahora, pues en un futuro alguien encuentre un razonamiento lógico humano científico que te diga que es lo que tú has sentido en ese momento y que de repente pues tiene esta aplicación. Y ya está, no lo sabemos, pero mientras no haya ese razonamiento lógico humano científico, podemos asegurar, entre comillas, que lo que tú estás viviendo es una experiencia paranormal, llámalo así si quieres, o una experiencia de precognición, que también se llama, el que tú piensas que va a pasar algo y automáticamente pasa, o en alguna conversación, ¿no? Donde estás en una conversación y automáticamente cuando una persona se va a poner a hablar sabes lo que va a decir. Una frase o una palabra o yo qué sé, automáticamente sabes lo que va a decir. ¿Cómo eres capaz de percibir lo que esa persona te va a decir si no lo sabes? Claro. ¿Cómo se explica esto? Para mí es muy complicado. Sí. Pues voy a hacerte otra de las preguntas que tengo anotadas. En tu opinión, ¿qué porcentaje de las teorías conspirativas tienen una base real? Volvemos a las conspiraciones. Te gusta el tema conspirativo, ¿eh? Sí, sí, me gusta bastante. Bueno, no es que haya un determinado porcentaje de veracidad en determinadas conspiraciones. Como ya te he dicho antes, hay muchas conspiraciones que están basadas o realizadas por personas que tienen o buscan una determinada notoriedad para determinadas circunstancias beneficiosas para ello. Y hay otras conspiraciones que están intencionadas desde una línea oficial para menospreciar determinadas circunstancias y, entre otras cosas, desviar la atención de la gente sobre la realidad que nos están haciendo. Te mandan una especie de cortina de humo, pero ellos están haciendo por detrás de ti, están haciendo otra realidad que no les interesa que tú te enteres porque se podía montar la de Dios es Cristo. Pero hay conspiraciones, mal llamadas conspiraciones, que son reales, entre ellas, como ya hablamos en su momento, del tema del COVID. ¿Cómo menosprecias tú a aquellas personas que están diciendo que lo que estaba sucediendo con el tema del COVID no estaba justificado? Estoy hablando de científicos, de médicos, de biólogos, de virólogos y todas aquellas personas que han estudiado en las mismas universidades que aquellos que salían por la televisión y se llenaban los bolsillos de dinero. ¿Cómo menosprecias tú a estos otros? ¿Les llamas conspiranoicos? Sí. ¿Les llamas conspiranoicos? O terraplanistas, o les menosprecias. No tiene la suficiente capacidad, o sacas la imagen de una persona por televisión que dice lo mismo que estos otros, pero la imagen que tiene esa persona es demacrada, y les metes todos dentro del mismo saco. Cuando hay una línea oficial, una única línea oficial unidireccional sobre un determinado tema, cuando no hay debate en ningún medio de comunicación alternativo sobre ese tema que te están imponiendo, hay que dudar de que algo no está bien. O sea, hay que dudar de que algo no está bien y de que están haciendo algo que no nos beneficia seguramente a los de andar por casa, como digo yo. Mira, ahí tocaste un punto, ¿no? Porque hablaste del terraplanismo. Nosotros, eso es lo que quería ir yo. Claro, mi amigo Matos, acá en Argentina, que tiene un programa, él también es ciego, y él tiene un programa de radio, y en su momento había entrevistado a gente que vive en la costa atlántica argentina, en la parte de Mar del Plata, que son el movimiento más importante de Argentina de lo que es terraplanismo. Está bien, son posturas distintas, todo, pero el tema es que ahora, ya hace un año y pico, se quieren convertir en un partido político. Pues hay una intencionalidad ahí, hay una intencionalidad clarísima. Sí. Lo cómico, que los mismos que ellos postulaban en el programa de radio de Carlos, decían que, bueno, ellos, escuchen esto, a través de un globo aerostático creado
para hacer un chequeo y demostrar en altura de que la Tierra es plana. Ahora, pregunto, ¿cómo van a usar un globo si ellos no pueden tener en consideración la forma esférica? Que alguien me lo Bueno, explique. pero tienes que tener en cuenta que es lo que te he dicho antes. O sea, hay gente que busca protagonismo con una intencionalidad y se inventan 40.000 cosas para que esa intencionalidad sea lo más viable posible. No, ya sé, por ejemplo, aquí en Argentina también hemos tenido el movimiento que se llamó posadismo. En la década del 70 se quiso crear un partido político donde todo el grupo político, en teoría, venían con mensajes de los extraterrestres para llegar al gobierno. Bueno, pero de esos ha habido varios, no solamente eso que dices bueno, tú. Acá en Argentina fue algo insólito. Hasta hay copias de la lista para las elecciones en los 70s. Sí, pero bueno, hay cosas que yo... ¿Qué quieres que te diga? Pues son cosas que automáticamente desestimas por una lógica tremenda, ¿no? O sea, pero hay cosas, por ejemplo, los que dicen que no hemos llegado a la Luna. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo ni me lo creo ni me lo dejo de creer. Pero sí, que en 1968 se llegara a la Luna y en el 2025 no hayamos vuelto ahí, pues a mí me llama la atención. Y que en aquel entonces la comunicación era directa casi con los que estaban aterrizando en la Luna y los teléfonos iban por cable. Son cosas que a mí me llaman mucho la atención. No sé si me explico. No, sí, Juan Carlos. Uno entiende que todas las cosas se van reabsorbiendo, se van regenerando y parece que todo lo retro siempre vuelve, ¿no? Pero también no deja uno de producirle la atención, ¿no? Como estas clases de grupos o de agrupaciones ufológicas contactadas o de lo que sea, cómo utilizan la manipulación de la gente para los fines propios, ¿no? Bueno, ahí tienes también a las sectas. Por supuesto, sí, obvio. Sí. Son especies de sectas, para que me entiendas. Sí. Y la gente, normalmente, la gente aquella que no tiene una clarividencia de lo que él es y lo que hace aquí, sin ser prepotente en este sentido, porque nadie sabemos lo que hacemos aquí, ni por qué estamos aquí, ni cómo hemos venido, ni para lo que hemos venido aquí. Eso no lo sabemos nadie. Pero esa gente que no tiene la capacidad de poder asumir esto que yo te estoy diciendo, busca una explicación para no sufrir de este momento, porque si nosotros supiéramos lo que hay después de la muerte, pues seguramente no seríamos aquí como somos. La mayoría cambiaríamos porque tú recoges al final de tu camino lo que has sembrado en esta vida. Si tú sabes que al final de tu camino, a mejor persona que eres aquí, vas a recoger mayor beneficio, evidentemente no vas a obrar aquí de la manera que tú eres, vas a cambiar. Entonces yo ahí veo que ese final de camino no se sepa si existe o no, pero hay gente que no puede soportarlo. Entonces buscan una explicación, porque lo peor de la muerte es dejar de ser, dejar de existir, dejar de sentir, dejar de ser tú. Tú no tienes miedo a morir, tienes miedo a dejar de ser, de sentir, dejar de ser tú. Eso es lo que tenemos miedo, no a morir. Porque si supiéramos que después de la muerte hay otro tipo de existencia, ya te digo yo que no tendríamos estas inquietudes. Entonces esa gente que no tiene la capacidad de asumir esto que yo te estoy diciendo, muchos de ellos se agarran a estas sectas que supuestamente le dan una explicación de lo que son y de lo que hacen aquí. Pues lo mismo pasa en el otro sentido. Mira, fíjate lo que no, dice... está bien, pero por ejemplo, y con esto termino, José Manuel, pero ¿cómo siguen estas pequeñas agrupaciones o núcleos, cómo siguen activos a través de los años? Uno piensa que ya no existían, que quizás quedaron ya en el olvido y siguen estando ahí. Pero tú busca el negocio que hay detrás y luego te darás cuenta del por qué siguen activas. No, eso sí, ya sé, pero igual. Uno se niega a comprender cómo hay gente que todavía les brinda bienes materiales a este tipo de grupos, ¿no? Pues como la mayoría de las religiones. Todas las religiones dicen que las otras son mentiras. Y ahí todas las religiones dicen la verdad. Y bueno, yo soy católico, pero el primer diezmo que conozco es la Iglesia Católica, así que... Bueno, pero tú piensas en lo que está basado el catolicismo y el cristianismo. Tú analizas la historia de eso y ya me dirás tú a mí qué razonamiento lógico humano tiene el que nos estén imponiendo, entre comillas, ese tipo de religión. Porque yo entiendo que cada uno puede tener sus creencias religiosas y pertenecer a cualquier religión. A mí eso ni me va ni me viene.
Pero lo que yo no entiendo es por qué todas las religiones quieren imponerse a las demás religiones, ¿eh? Y tú, no, si tú no eres como yo, tú eres mala persona y vas a ir al infierno. Pero Claro. tú tienes que entrar donde yo te digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si el que está equivocado soy yo y voy por un camino erróneo y tú me dices que voy por un camino erróneo y yo no te hago caso, déjame ir. ¿Por qué me amenazas? Exacto. Pues eso es lo que hacen todas las religiones, y si no, pues a la guerra. Pero ¿por qué vas a meter a las personas que no quieren seguir el camino que tú estás siguiendo? Si no te están haciendo daño, van por su camino, pues allá ellos. Que están equivocados, pues allá ellos. Que no quieren hacerte caso, pues allá ellos. Pero no les impongas tus creencias y tus credos, no se los impongas. Sin embargo, las religiones todas imponen a los demás lo que ellas son. Y yo no lo veo, bien. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí. Muy bien, José. No, quería hacer sobre lo que está comentando el doctor Denis Vázquez. Ha vuelto sobre el tema del terraplanismo. Dice que no puede defender científicamente la geometría del planeta, pero sí puedo preguntar a todos dónde está la foto o vídeo real de la Tierra habiendo tantos satélites. Yo le puedo enviar varios vídeos. Bueno, pero tienes que tener en cuenta que las fotografías oficiales dejan mucho que desear en este sentido. Yo estoy con ese buen señor. No hay ninguna fotografía oficial decente que determine determinada circunstancia terrestre. Entonces, ¿por qué no puedes dudar? Si no hay nada coherente con la tecnología que tenemos hoy en día, con los satélites, como dice este buen señor, con los viajes que se han ido al espacio, ¿por qué no sacan fotografías realizadas desde esos lugares? ¿Por qué no sacan fotografías? ¿Y por qué no las mandan? ¿Por qué? Eso es una pregunta. Sí, pero yo que soy un gran amante de la astronáutica, tengo muchísimos vídeos de la NASA, muchísimas enciclopedias, mucho libro. No sé, yo creo que hay material suficiente para el tema del terraplanismo, desterrarlo completamente a ver si va a resultar que el único planeta plano que hay en el mundo es la Tierra. Mira, José Manuel, personalmente me importa tres narices que el planeta sea redondo o que sea plano. Me encanta la sinceridad de Juan Carlos. Me importa, o sea, nada. Para mí es más importante saber quién soy yo y lo que hago aquí, el por qué he venido aquí y el por qué estoy aquí y lo que hay después. Eso sí que es importante. Que la Tierra sea plana, que lo mismo me da. Que sea redonda, me da lo mismo. Es que me importa tres narices. Que la gente parece que le interesa mucho demostrar que la Tierra es redonda y otros planos. Pues allá ellos, cada uno tiene su camino y su forma de ser y su forma de estar. Para mí es más preocupante y más inquietante el que hacemos aquí, qué somos y por qué hemos venido. Pero desde que era pequeñito, esto que te estoy diciendo, esto no es desde ahora, esto es desde que yo tenía 4 añines. Pues aún hay otra pregunta que nos hace otro personaje importante del mundo de la medicina, que dice, es Humaneteric, dice, hay muchas anomalías con respecto a ciertos viajes al espacio y muchas dudas sobre los polos. ¿Sobre los qué? Los polos, sobre los polos. Sí. El polo norte, el polo sur. Bueno, es que si tú empiezas a ver anomalías, tú fíjate lo que ha pasado ahora con lo de las pirámides de Egipto. Lo que supuestamente hay ahí debajo de las pirámides después de toda una vida pensando que eran lo que nos han dicho que son. Hay anomalías de todo tipo. O sea, es que hay a veces que puedes llegar a pensar que estás viviendo en una especie de Matrix. Porque hay determinadas circunstancias, experiencias que tú vives que te dices, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede estar pasando esto? Hay anomalías en todas las circunstancias que tenemos. Yo estoy con ese buen señor. No se ha explicado realmente, pero claro, tú te pones a analizar la historia que nosotros estudiamos en los colegios y hay lagunas importantes de cientos de años en esa historia que las han cuadrado como a ellos les ha venido en gana para esta parte primera y esta parte tercera que tenga una cierta relación. Eso no es una cosa que me estoy inventando yo, eso está ahí en los libros de historia. Hay mucha parte de la historia que se estudia en los colegios que no está comprobada, que no es correcta. Sin embargo, hay otras que sí que han investigado y tal, y mira, bueno, tú piensas que el ser humano está en el planeta Tierra, temporalmente hablando y espacialmente hablando, es imposible que hayamos tenido la evolución que dicen que hemos tenido.
Es imposible. Y si no, solamente hay que pensar cuánto hemos evolucionado en los últimos milenios. Y no hemos evolucionado absolutamente nada. Tecnológicamente sí, hemos evolucionado, pero seguimos viviendo en casas de barro. Que esto Pero es para... la evolución que estamos hablando se basa en los últimos 65 años, no más. Claro, claro, claro. Pero tú piensas que el ser humano es el único animal del planeta Tierra que no se adapta a su entorno, que adapta el entorno a sus necesidades fisiológicas. O sea, aquellos que dicen, totalmente de acuerdo. Claro, esos que dicen que somos una especie de experimentación o de mezcla entre un ser de no sé dónde y otro ser que había en otro lado, pues esos pudieran tener a lo mejor razón. Porque, vuelvo a insistir, somos la única especie del planeta que no se adapta a su entorno, sino que el entorno le adapta a lo que él tiene como necesidad primaria para seguir viviendo. Esto es una cosa evidente y esto es lo que nos hace preguntar determinadas circunstancias de si realmente somos producto de esta tierra o somos producto de vete tú a saber qué, o de dónde hemos venido, o quién nos ha traído, o quién nos ha creado, yo qué sé. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque con respecto a eso que acabas de decir, ¿tú realmente qué piensas con esto último que acabas de decir de quién nos ha creado, de dónde hemos venido? No, yo no pienso nada en este sentido. Yo dejo la duda ahí. O sea, yo tengo esa duda también. Vamos, Juan Carlos, hay que tenerte un poco más la lengua. Decilo. No. Yo no me creo nada. Yo pienso que No, pudiera ser que aquellos que afirman que somos una especie de híbrido, pudiera ser, pero yo no lo afirmo, o sea, porque no tenemos pruebas de ello. Pero daría más explicación esos que dicen esto que te estoy comentando, daría más explicación a lo que nosotros somos dentro del ecosistema que habitamos. Eso daría más explicación. Desde luego. Pero que yo no me lo termino de creer. O sea, yo no me creo ninguna de las teorías estas conspiranoicas que hay por ahí. Pero tampoco las descarto, porque no se puede saber. O sea, no puedes descartar cosas contra las que no tienes argumentación. ¿Vale? Porque todos sabéis que la teoría de Darwin es una gran falsedad que ha ido durante siglos manipulándose y manteniéndose ahí. Hoy en día, por suerte, hay ya determinadas corrientes donde ya sí que te afirman que la teoría de Darwin de la evolución del ser humano no es correcta, es inexistente y es un fruto de una invención de aquel buen señor en esos viajes que hizo, que por cierto no iba cuando hizo esta investigación, no iba precisamente a hacer esta investigación, iba a hacer otra cosa. Lo que pasa es que hay muchas cosas que se tienen que revisar de nuevo, parte de la historia, de escribirla, parte de informaciones que se tenían, si se testearon de nuevo y se encontraron nuevas cosas, plantearlas en un libro. No se reeditan los libros de historia y se cambian las cosas como fueron en realidad. Seguimos entrando con cosas que quizás se pensó en un momento como lo de Darwin y no se ponen de acuerdo los científicos y los historiadores para, digamos, ya tener una opinión unívoca y plasmarlo todo en un solo libro y que ya quede todo organizado mejor de lo que era antes. Falta mucho para eso. Porque no está claro. Porque claro, ni ellos mismos, son teorías. Y como toda teoría, no está certificado que sea real. Esto es como cuando yo he sido muy religioso toda mi vida, pero claro, cuando llega su momento, vamos, toda mi vida cuando era joven, te quiero decir. Pero cuando llega su momento... No hace mucho tampoco, claro, por favor. Muchas gracias por el detalle. Pero cuando llegas a pensar, yo te hablo a lo mejor con 16 años, empiezas a leer otra vez el Antiguo Testamento, empiezas a leer el Génesis otra vez y te das cuenta de que hay determinadas cosas que no cuadran. O sea, si estamos adorando supuestamente a un Dios todo benevolente, omnipotente y omnipresente y de repente un día se cabrea y prepara el diluvio universal y mata a todo ser viviente que hay en el planeta, pues chico de benévolo tiene muy poco. ¿Qué quieres que te diga? Porque una cosa es que el ser humano haya sido malo y otra cosa que se carga a todos los animales menos una pareja de cada uno. Son cosas que ya sabemos que el Antiguo Testamento ahora mismo está un poquitín demacrado en este sentido, pero claro, si todos venimos de Adán y Eva tuvo 3 hijos, ¿de dónde nacimos los demás? Claro. Ahí, ¿sabes? O cuando es un incesto interminable, digamos. Claro, o en el artículo 2 del Génesis que te dice, y Dios presentó a Adán y Eva, y Adán dijo, esta sí que es carne de mi carne. ¿Eso qué significa? Que antes de esa la has presentado cuando menos a otra, que no era carne de tu carne.
Claro. Pues son cosas que vienen ahí. Piensa que la Biblia es un compendio de escritos de la época que se juntaron todos y les unificaron para que fueran, pues esto es como los evangelios, ¿no? Que aquellos que más se parecían fueron los que modificaron para que tuvieran una cierta correlación entre ellos, y aún así, entre ellos mismos también hay discrepancias, pero solo pusieron los 4 evangelios, no pusieron 12. Qué buen libro de ovnis, la Biblia. Bueno, piensa tú que cuando hablan de y se abrió el cielo y apareció el carro de fuego, ¿eso qué es? Claro, nosotros fuimos a un teólogo aquí, él comentaba que los carros de fuego en realidad hacían referencia a los tronos que tenían los dioses en esa época, Claro. al trono físico donde se sentaban, pero bueno, igualmente, yo no lo he dejan dicho, de ser interpretaciones. claro, Lamentablemente es así. eso, yo lo he dicho en muchos programas, ¿no? Fíjate que nosotros vivimos en un mundo tecnológico donde nos estamos comunicando desde Zaragoza, Valladolid y Argentina, ¿no? Tú fíjate qué mundo tan tecnológico y tan supuestamente avanzado en el que estamos viviendo, pero te vas al Amazonas y te encuentras con tribus, con personas que están con taparrabos, para que nos entendamos. Sí. Si tú te coges ya lo he hecho yo varias veces esto, si tú te coges un helicóptero último modelo, con unas luces impresionantes, con esas hélices y te presentas allí, ¿qué van a pensar ellos que eres tú? ¿Qué van a pensar? Totalmente. ¿Eres un extraterrestre? ¿Es un dios? ¿Qué es eso que aparece ahí? ¿Qué es eso? ¿Por qué no en el pasado hubo una civilización muy superior a otra que había? ¿Por qué no? Que es una especulación, tecnológicamente bastante más avanzada, que luego por circunstancias que desconocemos desaparecieron, y se presentaron a otra tribu que estaba poco avanzada. Ahí daría explicación por la construcción de las pirámides, por ejemplo, de Egipto, lo que hay por debajo, que supuestamente parece ser que es verdad, o a las construcciones de los incas. Sí. En Perú, porque esas construcciones que no conocían la rueda y eran capaces de transportar unas piedras de toneladas de peso y pulirlas de la manera que las pulían y las entrelazaban, las engarzaban entre ellas sin argamasa y no cabe ni un alfiler. ¿Cómo se podía hacer eso en aquella época si no había tecnología suficiente? Ahora, es curioso lo de los incas, porque para juegos, para criaturas, para chicos, para sus niños, hacían juegos de madera y de demás materiales con ruedas, por ejemplo, pero no utilizaban la rueda para mover cantidades grandes de peso. O lo que hacían. O por lo menos no nos llegamos a conocer todavía. Que nosotros sepamos que esta es otra. Claro. Pero, y luego, ¿cómo se llamaban aquellas? Las terrazas donde tenían sus cultivos. Terrazas, sí. Si no tenían la rueda, ¿cómo subían el agua de una parte inferior a una parte superior para luego ir regando esas terrazas? Y hay que tener en cuenta que esas terrazas estaban separadas en alturas de lo que aquí en España llamamos una especie de mina abierta, ¿no? Exacto, totalmente, sí. Claro, entonces esas terrazas, de una a otra, a lo mejor hay 1 metro o 2 metros de altura, no me acuerdo ahora. ¿Cómo puede haber un diferente o una diferente planta en la parte de arriba que en la parte de abajo? Porque ese necesita un microclima y esta necesita otro microclima. ¿Cómo hacían eso? Claro. ¿Cómo hacían eso en aquella época? Hoy en día somos incapaces de hacerlo. Sí. O sea, ¿cómo lo hacían en aquella época? Y aparte con la perfección, ¿no? Con cómo hacían esos kilómetros o metros de distancia y lo hacían pero perfectamente recto. A ver cómo se calculaba aquello, si no había lapicero ni papel. Sí. Bueno, estaban los pies, los codos, bueno, muchas formas de medición, sí. pero igual siempre puede haber algún error matemático. Tendrían ellos sus posibilidades de hacerlo, porque si no, no se hubiera hecho, eso está claro. Hablando de matemáticas, ya que sos un especialista en el ajedrez, ¿es muy complicado el ajedrez para gente ciega? Perdona, que no te he entendido. Ya que sos un especialista en matemática, porque es matemática, el ajedrez, y es bastante pesado, pero ¿es muy complicado el ajedrez para la gente no vidente de aprender? No, yo he jugado con gente no vidente al ajedrez, porque además, bueno, ellos tienen la posibilidad de tocar todas las piezas que hay sobre el tablero y en este sentido les resulta un poco más fácil. Pero es muy bueno para la cabeza. Lo más importante para mí, creo yo, del ajedrez son varias cosas. Entre ellos, que te hace responsable de tus propios errores, porque los seres humanos tenemos esa poca vergüenza de que cada vez que nos equivocamos en algo buscar una excusa del por qué nos hemos equivocado y si no echar la culpa a otro.
que es muy importante. Claro, en el ajedrez no le puedes echar la culpa a la pieza. No le puedes echar la culpa a nadie porque la has movido tú la pieza. El error lo cometes tú, lo cual viene muy bien porque así te haces responsable de tus fallos y aprendes de tus fallos. Porque si tú siempre te escudas en echar la culpa a otro o buscar alguna excusa, jamás te vas a hacer responsable de lo que tú mismo haces, de tus errores, y por lo tanto no vas a aprender. Y luego la posibilidad que tienes de poder observar una determinada circunstancia desde diferentes ángulos de vista. Yo cuando estoy con mis alumnos les hago muchas veces ver la partida que están jugando desde su posición, verla desde la posición del contrario, verla desde el lado izquierdo y verla desde el lado derecho, y también en diagonal. Tenemos 2 diagonales largas, 4 lados y 2 diagonales. Y no se ve igual. Cuando les enseño a lo mejor a los que son pequeñitos, que les enseño el jaque mate de la escalera, cuando lo hacen en horizontal se lo aprenden, pero cuando les pongo el tablero en vertical ya no lo saben igual. ¿Qué te enseña esto? A cuando tú tienes un problema a lo largo de tu vida, buscar diferentes ángulos para intentar sacar una buena solución a ese problema. Porque si siempre lo ves desde el mismo punto de vista, siempre te vas a enterrar en la misma línea y no vas a poder encontrar una solución. Sin embargo, si tú en vez de verlo desde esta línea, lo ves desde esta otra o lo ves desde esta otra, puedes llegar a encontrar una solución al problema. Y traspolando estas definiciones en relación a los fenómenos, ¿crees que falta alguna forma de ver las cosas de otro punto de vista? Claro, no, sí, esto es clarísimo para la fenomenología paranormal, es clarísimo para ello, es lo mismo. No puedes, porque tu forma de pensar y de entender y tus ganas en una determinada experiencia te hace entender que lo que has visto es paranormal, pero quítate esa línea oficial que tienes metida dentro de tu cabeza y visiona esa circunstancia que has tenido o esa experiencia que has vivido desde otro ángulo de vista y desde otro lado, desde otra posición. Ya verás cómo a lo mejor encuentras un razonamiento lógico humano y descartas automáticamente todo eso, lo cual te ayuda. Te ayuda, como he dicho antes también, porque te ayuda a comprender tu error y te ayuda a no aseverar categóricamente determinadas circunstancias como una anomalía paranormal, lo cual viene mejor. Claro. Y actualmente a los jóvenes investigadores que comienzan, ¿qué les aconsejarías a la hora de investigar? Yo creo que lo he dejado muy claro antes. Investigación del terreno. Pero siendo un poco más bondadoso. No hay que ser bondadoso. Está mal explicado lo de ser bondadoso. Yo creo que es un chiste, Carlos. Pero que no me siento ofendido. Tú no te preocupes por eso. Hay que ser exigente. Hay que ser exigente porque estamos hablando de cosas serias. No estamos haciendo bromas de... No, estamos hablando de cosas serias. Entonces, el que tú hagas una investigación mal hecha con unas directrices mal hechas, el resultado que vas a obtener puede ser bueno, pero seguramente que en un alto porcentaje sea malo. Y encima tú lo vas a exponer a los demás y lo que estás haciendo es mintiendo y faltando a la realidad de lo que ha pasado. Mientras que si tú haces una investigación exhaustiva del lugar donde vas a hacer esa experimentación, como he dicho antes, tú investigas aquello mañana, tarde y noche. Investigas el lugar, recorres, analizas todas las circunstancias medioambientales que tiene aquel lugar y luego haces la investigación y descartas todo esto y consigues algo anómalo, hay un elevado porcentaje de que lo que tú has obtenido sea un fenómeno paranormal. Tienes más posibilidades, pero claro, necesitas trabajo y esfuerzo. Lo que no se puede hacer es, aquí llego yo, porque soy más guapo que nadie, y ya pongo la grabación y me importa 3 narices lo que haya en el entorno. Y todo lo que yo he conseguido son grabaciones psicofónicas. Pues no. Entonces, como cuando se hacen los vídeos o cuando se hacen las fotografías o cuando se investigan las energías telúricas. Hay que ser muy exhaustivo, muy concienzudo sobre lo que se hace. Es importantísimo, para mí por lo menos. Y hablando de estas cosas, me ha venido a la mente el invitado que tuvimos la semana pasada nosotros, que es colaborador tuyo de tu programa. Y la verdad es que me pareció un gran invitado y que tienes mucha suerte de tenerlo en tu programa, Juan Carlos. Me refiero a Raúl López. Sí, la verdad es que sí. Además es una persona que creo que en esta forma de explicar y de analizar las circunstancias
piensa más o menos como yo. Él es muy exhaustivo y yo recuerdo en una entrevista que me hicieron en la televisión de Castilla y León hace muchos años que yo les decía, no hay nadie más incrédulo que yo sobre las circunstancias. Y es precisamente por esa incredulidad que tengo por la que investigo estas circunstancias, para intentar explicar o buscar una explicación lógica humana posible. Que no la encuentro, pues ya me da la certificación, entre comillas, de que pudiera ser algo producto del más allá, una fenomenología paranormal, una fenomenología anómala, no humana, o cualquier circunstancia. Me da la posibilidad de poder entender que eso es esto otro. ¿Por qué? Porque no he encontrado esa explicación humana. Pues Raúl yo creo que tiene una misma línea en este sentido de pensamiento como yo. Hemos hablado mucho, viene mucho por el programa, y mayoritariamente en todo lo que tratamos coincidimos en este sentido que os acabo de decir. Sí, sí, además es una persona que no elude las preguntas, o sea, te contesta a todo y con todo tiene buena sintonía. Claro, como tiene que ser. Uh-huh. Si el que tú no te lo creas no significa que no existe. No, sí, yo estoy más cerca de lo que tú dices que de otras posturas, aunque te parezca que... Porque tú puedes tener, lo que yo he dicho antes, tú puedes tener una explicación lógica aparente para determinadas circunstancias, pero eso no significa que lo que tú te explicas a ti mismo sea lo correcto y sea lo adecuado para eso. Por eso hay que tener esa mentalidad abierta, porque puede venir alguien y demostrarte que estás equivocado. Y es lo que te decía antes, que aprendes dos veces. Aprendes a que nunca puedes tener la posesión absoluta de la verdad y que te puedes equivocar nuevamente cuando creas que vuelves a tener una verdad sobre determinada circunstancia. Eso te ayuda mucho a nivel mental, por lo menos para mí. Sí. Vamos otra vez a la lista de preguntas. ¿Has vivido alguna experiencia personal que te haya hecho replantearte la realidad? ¿En el sentido Matrix? Bueno, en el sentido, no lo sé si en el sentido Matrix, pero podría ser, claro. Pues en el sentido Matrix no. Que es que como no sabemos lo que somos, no sabemos todo cuál como es. Terminaron los directores, ¿no? Que terminaron teniéndose de sexo, ¿no? Que esa es otra también muy gorda, sí. Que bueno, en el sentido Matrix no, ya he dicho, y es que como yo vuelvo a decir lo mismo de antes, como no sabemos quiénes somos y lo que hacemos aquí, porque hay muchas determinadas circunstancias que pudieran ser y por qué no, cosas que ocurren en una cuarta dimensión, por ejemplo, que nosotros vimos en tres dimensiones, o en una especie de mundo paralelo, que en un momento dado ese mundo paralelo choca con nuestro mundo y hay determinadas circunstancias que pudieran atravesar esa pared que tiene un mundo con el otro. Yo qué sé, es que no lo sé, como no lo sabemos, yo pienso, o sea, si alguno tiene la confianza de haber experimentado y haber vivido lo que es realmente y lo que hace aquí, pues mira, que nos lo explique. Yo personalmente no puedo decir nada en ese sentido, porque como no sabemos lo que somos y lo que hacemos aquí, para qué hemos venido, pues no sabemos realmente. A lo mejor estamos creyendo que somos unos seres muy inteligentes y lo que somos una especie de cáncer para el planeta. Porque si tú te vas a la historia del ser humano, no hay mayor destructor de sí mismo que el ser humano contra el ser humano. Hoy en día tenemos 50 y algunas guerras en activo. No solamente nos cargamos a nosotros, nos cargamos el planeta también, que no pasa nada, ¿sabes? Es que no pasa nada, es que somos así. Yo no he visto animal más autodestructivo que el ser humano consigo mismo. Sí, o sea, es tal cual lo dices tú. O sea, nos estamos cargando nuestro medio de vida y nuestro hogar. O sea, y preguntas y nadie sabe por qué. Porque somos así, es inherente a nuestro ser. Nosotros buscamos el dominio del otro y el poder sobre el otro y que ellos estén subyugados a nuestro antojo y a lo que nosotros queramos. Somos así, es inherente a lo que nosotros somos, por eso hay tanta lucha por el poder. Si fuéramos más espirituales de lo que realmente somos, no buscaríamos esta lucha de poder por sobreponernos a los demás, buscaríamos un camino espiritual de una relación coordinada y afectiva los unos con los otros, independientemente de su sexo y de su raza.
Bueno, justamente a eso es la pregunta que iba a hacer. ¿Qué opinión tenés acerca de cómo debería ser la espiritualidad, no? Bueno, es que estamos en las mismas. Estamos en las mismas. Yo creo que cada uno dentro de nuestra forma de ser inherente al ser humano, unos tienen, vamos a decirlo de una forma así más entendible, menos maldad que otros. Pero todos, absolutamente todos somos egoístas. Nos miramos primero por nosotros mismos. Que también está bien mirarse por sí mismos. Pero no, esa parte a mí no me sale, ¿eh? No, pero no mirarse por sí mismo por encima de... Bueno, aclare, señor, por favor. Es que no me has dejado. No mirarse por sí mismos por encima de los demás. Esto es lo que no está bien. ¿Vale? Eso es lo que creo yo. Pero es que yo creo que somos como una especie de cáncer para el planeta, para nosotros mismos. Y no sé, si algún día nos enteramos de quiénes somos, a lo mejor muchas de las cosas que pensamos cambiarían. Bueno, para que eso... Creo que no le preguntamos a Juan Carlos si él tiene hijos. Sí, yo tengo un hijo, sí. También, yo también soy hijo único. Y bueno, ¿y cómo habrás charlado mucho de este tipo de cosas con él? Ya estará grande, supongo, pero cuando era más chiquito, ¿te costaba a vos un poco hacerle comprender las cosas que pasan con el fenómeno y eso? ¿O no le interesa en absoluto este tipo de temas? Bueno, personalmente él ha tenido experiencias muy buenas en este sentido. O sea, ahora ya tiene muchos años, pero ha tenido experiencias muy inexplicables, científicamente hablando. Y bueno, no ha sido muy difícil conversar con él. Yo soy una persona que se lleva bien con los críos. Yo me suelo llevar muy bien siempre con la gente menor que yo y con la gente mayor que yo. Una cosa extraña que me ha sucedido toda la vida. Pero esa es la vocación docente, amigo. También puede ser. Conozco eso porque mi mamá era docente y era igual. Sí, ¿no? Pues eso. Y yo no he tenido ningún tipo de problema de comunicación con él en ninguno de los sentidos. Siempre hemos sido muy abiertos, siempre hemos sido muy conscientes de lo que estábamos haciendo y diciendo y exponiendo. O sea, no ha habido secreto alguno sobre ninguna circunstancia de la vida. Las cosas son como son o como nosotros las entendemos que son, que tampoco es lo mismo, y así las hemos hecho y así las hemos realizado. Creo yo que por suerte para los dos. Muy bien. Pues te he dicho que estaríamos 1 hora y media, ya pasan 2 minutos. Juan Carlos, ha sido un placer tenerte otra vez en el programa y esperamos que no sea la última, porque desde luego es un lujo tenerte aquí. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y ya sabéis dónde estamos para siempre que lo queráis poder estar aquí, si Dios quiere y el tiempo no lo impide. Por supuesto, Juan Carlos. Gracias, como siempre, por tu buena predisposición, por las charlas que haces con nosotros en la semana para organizar el programa y siempre te vamos a seguir molestando, ¿eh? Un fuerte abrazo a los dos. Abrazo para los dos. Mundo